Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy, en Bogotá y en el resto del país, inició la vacunación masiva para los adultos mayores, un proceso que se desarrolla mediante el agendamiento de citas y se va a llevar a cabo en distintos coliseos de la ciudad. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, la estrategia va a permitir inmunizar a más de 160.000 adultos mayores de 80 años en la capital. Pero ¿cómo deben proceder los familiares de los adultos mayores que van a ser vacunados? Para hablar de este tema y también resolver otras dudas, está con nosotros esta noche Margaret Raba. Ella es directora de gestión del riesgo de la Subred Sur de Bogotá. Buenas noches, directora. Bienvenida a Sala de Prensa. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. A usted, doctora, por atender este llamado. Bueno, directora Margaret, hablemos de cómo debe ser la preparación de un adulto mayor el día anterior a la vacunación contra el COVID-19. ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta? La persona no debe tener ninguna diferencia con su vida de rutina. Cuando la persona es convocada en su agendamiento para ser vacunada, la noche antes no debe hacer absolutamente nada diferente a lo que hace en su rutina. Porque no requiere ningún tipo de preparación, no va a tener que tener ayuno, no va a tener que tener ninguna diferencia de su cotidianidad. Pero si llegado el caso, en la noche anterior a este proceso llegara a presentarse algún síntoma que pusiera en riesgo el tema, ¿eso habría que tenerlo presente, directora? Hay que tener en cuenta varios aspectos. Uno, si la persona ha tenido síntomas respiratorios, síntomas de gripa, o si sabe perfectamente que ya tiene el COVID-19, por ejemplo, debe informarlo en el momento en que recibe la llamada de agendamiento y mencionar que ha tenido estos síntomas, por tanto no se puede vacunar. No significa eso que vaya a perder su dosis, sino que se va a postergar. Si ya se hizo un llamado a agendamiento es porque sabemos que esa persona está cumpliendo los criterios, y si llegara a presentar algún tipo de síntoma, lo que hacemos es agendarlo a una cita posterior de acuerdo a la disponibilidad del biológico. Eso es muy importante porque el turno de vacunación no se pierde, simplemente se aplaza. Superado esto, directora, ¿cuánto tiempo antes debe estar la persona en el lugar ya de vacunación? La idea es que esté 20 minutos antes, en general, y más cuando estamos hablando de espacios abiertos. Los lugares donde tenemos en Bogotá agendamiento nos permiten que las personas lleguen, tengan una sala de espera donde pueden estar con su familiar. Nuestros puntos de vacunación están dispuestos con una silla para el adulto mayor y una silla para el acompañante, porque sabemos las características de la población que en este momento nos está llegando. Directora, hoy comenzó la vacunación masiva, se habilitaron más de 400 puntos y además de esos 6 coliseos, digamos, para poder agilizar todo este proceso, pero también ya se han ido presentando quejas por los tiempos de espera. Incluso hay usuarios que nos han enviado sus fotografías en donde se ven lo que uno podría decir también aglomeraciones, se estresan, porque además estamos hablando de adultos mayores de 80 años. ¿Qué es lo que está pasando? Digamos, ¿qué es lo que les está tomando tanto tiempo? ¿Cuáles son como esos cuellos de botella que se están presentando ya en el punto de vacunación? Hay una cosa que nos ha pasado tradicionalmente a las IPS, sobre todo con la población adulta mayor, y es que claramente nosotros tenemos que hacer este proceso a través de agendamiento. Usualmente lo que ocurre, y nos ha ocurrido el día de hoy, las personas mayores tienden a ir a hacer filas tempranamente porque consideran que así va a ser más fácil el proceso y los van a atender más rápidamente, o claramente no van a perder su cita. Es importante que la ciudadanía sepa que, como se hace por agendamiento, a veces suele ocurrir que las personas que no han sido llamadas a agendamiento van a solicitar información o quieren saber si por haber cumplido más de 80 años pueden vacunarse en cualquiera de los lugares. Básicamente con eso les estoy mencionando que es muy importante que tengan en cuenta el agendamiento. Las aglomeraciones a veces se dan porque las personas que no están en la agenda pues están buscando ser atendidas y es legítima su búsqueda. Sin embargo, la tranquilidad para la ciudadanía es que van a ser llamados y agendados. Si las personas que van son las agendadas, es mucho menor
el riesgo de aglomeraciones y tener en cuenta que igual en estos lugares nosotros tenemos todas las condiciones de bioseguridad, la separación para que podamos tener distanciamiento social y se generan las medidas de bioseguridad como lavado de manos e higienización de manos en los lugares donde van a ser atendidos. Entonces, es pedirles que atiendan únicamente al agendamiento y que no lleguen por demanda a estos lugares porque eso genera conglomeración. Hacer esa claridad, entonces no es necesario llegar con tanto tiempo de anticipación, 20 minutos es más que suficiente y tampoco acercarse, digamos, a los puntos de vacunación si no se tiene agendada la vacunación para ese día. Hay otros canales para resolver las dudas, las páginas web, los teléfonos que se han habilitado también por parte de las EPS y las IPS. Ya estando en el punto de vacunación, directora, si lo requiere, entonces el adulto mayor sí puede ir acompañado, ¿verdad? Claro, debe ir acompañado. La indicación que Debe ir. estamos dando es, por supuesto, nosotros tenemos bastantes personas dispuestos en la logística para ayudar el desplazamiento. Sin embargo, buena parte de las personas que van a ir tienen reducida su movilidad, tienen problemas de audición o de visión. Por tanto, lo que debe pasar es que vayan con un acompañante y que ese acompañante esté todo el tiempo pendiente de cuál es la situación, de escuchar cuáles son las recomendaciones y de atender a las directrices que le den las personas que estén en los lugares de vacunación. Claro, incluso durante la aplicación de la vacuna, ¿no? Pues estamos hablando de la población más vulnerable. Por supuesto, y nuestro talento humano lo que hace es hacer un énfasis en que a veces la recomendación se le da más al familiar porque a veces la situación de salud de las personas no le permiten escuchar completamente o no le permiten ver. Entonces, por tanto, la recomendación, nuestro talento humano se las está dando al familiar, por supuesto también a la persona, pero necesitamos acompañamiento permanente. Directora, si este adulto mayor está tomando medicamentos, ¿esto podría llegar en algún momento a afectar o impedir la vacunación? En este momento, de acuerdo al biológico, cada biológico tiene unas recomendaciones diferentes, pero en el caso de Sinovac, que es el biológico que se está colocando en este momento a personas adulto mayor, lo que tenemos es, si fue agendado, en ese agendamiento se le hacen las preguntas requeridas y si hay una orientación de que no se debe vacunar, se hace en el agendamiento. Igual se reitera una vez la persona llega al servicio. Por tanto, es muy importante que se sepa que si hay alguna contraindicación o alguna recomendación específica, se le da a la persona de manera específica. Sobre ese punto del agendamiento, directora, hemos encontrado también casos de adultos mayores que no están priorizados todavía, que no han recibido la llamada. De hecho, este último fin de semana, ASEMI había explicado que a lo largo de esta semana pues ya se iba realmente a agilizar el proceso. ¿Cuáles son esos canales de comunicación que deben tener presentes las personas que están conectados con nosotros aquí en Sala de Prensa? ¿Qué deben hacer, dado caso, si hoy, por ejemplo, no han recibido esa llamada para la vacunación? Una cosa muy importante es saber que nosotros vamos paulatinamente. Este es un proceso que requiere la disponibilidad biológica. Claramente en este momento todas las personas mayores de 80 años deben estar en este momento en la priorización. Sin embargo, el llamado se está haciendo de acuerdo a la disponibilidad del biológico, la aseguradora, la IPS y la misma secretaría en un trabajo conjunto hacemos el llamado paulatino de acuerdo a la disponibilidad del biológico. Por tanto, tranquilidad, porque si es mayor de 80 años, va a ser llamado. La idea es que podamos culminar rápidamente este proceso, por tanto, darles la tranquilidad que si tienen más de 80 años, van a ser llamados en algún momento. Nos ha pasado que han llegado personas entre 60 y 80 años a solicitar el biológico a los puntos. Reiterarles que esa es la siguiente etapa del proceso y que por tanto en este momento todas las entidades del sector salud estamos enfocados a hacer el llamado para agendamiento a las personas mayores de 80 años y se hará paulatino. No necesitan hacer un llamado a su aseguradora, no necesitan hacer un llamado a su IPS, deben esperar el llamado que les hagan para terminar esta primera etapa de mayores de 80 años.
Directora, volvamos al paso a paso de la inmunización. ¿Qué pasa inmediatamente después de esa aplicación de la vacuna? Inmediatamente después de la aplicación biológica, la persona pasa a una sala de observación en la cual tenemos personal capacitado para que puedan estar pendientes de si hay alguna reacción no esperada. Es más un tema de preventivo porque realmente lo que hemos visto es que hay muy pocas reacciones, no hemos identificado reacciones en la población mayor de 80 años, pero igual los vamos a observar media hora. Durante esa media hora, observados con ojos de personal técnico que tiene conocimiento en cuáles pueden ser los cambios que puede tener una persona, y tenemos dispuesta, por supuesto, la red de urgencias si necesitáramos atención. Por eso los observamos media hora. Por tanto, la persona debe tener por lo menos 40 minutos dispuestos para el proceso. Claro, y cuando usted está mencionando esos signos y esas alertas, ¿cuáles son? Claramente, en la sala de observación lo que vamos a mirar es si hay unos cambios en el estado de salud, si la persona presenta una lipopenia, si presenta algún tipo de reacción no esperada. Lo que ha pasado a veces es que las personas mayores, con la idea de que no deben desayunar, por ejemplo, porque van a un procedimiento en salud, las personas terminan presentando mareo o presentan lipotimia en razón a que no han comido, no en razón a la vacunación. Entonces es muy importante que las personas sepan que deben ir haber desayunado, haber almorzado, haber recibido sus alimentos de manera rutinaria, porque allí lo que vamos a observar es si hay algún cambio en su estado de salud, y podrían ser muchas cosas, pero por eso tenemos médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería en ese proceso de observación. Y en esta población de mayores de 80 años, ¿qué tan frecuente es que se presenten estos efectos secundarios por la vacunación, directora? En este momento no estamos identificando eventos adversos, hemos identificado es más temas de la persona no había comido bien y se siente mareada, pero no tiene que ver con el proceso de vacunación en sí mismo, sino con las condiciones propias de la persona, y más cuando estamos hablando de personas mayores de 80 años. Eso es bien importante entonces, que la gente desayune, almuerce y se prepare bien para este proceso de vacunación. Estamos hablando que se necesitan y deben pasar más o menos entre media hora, 40 minutos. Digamos, pasa ese tiempo, el adulto mayor ya se ha ido a su casa. ¿Qué síntomas hay que tener presentes o qué puede llegar a generar alerta cuando ya el adulto mayor se ha ido a su casa o al lugar donde reside? Digamos que hay algunas cosas esperadas. La más esperada es que pueda haber molestia o dolor en la zona de aplicación, que básicamente se maneja con medidas de temperatura, colocar frío en la zona, pero el resto son cosas que puede que vean un cambio específico en esta persona que se sienta mareada. Es normal que pueda dolerle un poco la cabeza, que se sienta un poco como cuando alguien tiene una gripa, podría sentirse un poco así, sentirse un poco decaído, pero si hubiese algún otro signo en el que la persona pierde el conocimiento o tiene alguna dificultad, si la persona, si la familia observa cambios bruscos en ese estado de salud o en el comportamiento de la persona, debe acudir al servicio de salud, al servicio de urgencia. ¿Y si hay fiebre, directora? En el caso de fiebre, puede presentar fiebre la persona después de haber sido vacunada, eso puede pasar. No es un signo para irse al servicio de urgencia, es un signo esperado. Sí, son signos y síntomas, digamos, esperados que también podrían presentarse con otras vacunas, no solamente con esta del COVID-19. Directora, hoy hemos recibido también reportes que la afluencia de adultos mayores de 80 años es todavía muy incipiente y es algo que nos debe generar preocupación. Es decir, esto se está presentando porque hay retrasos, porque no se ha agendado lo suficiente, porque hay demoras o tal vez porque los adultos mayores no quisieran vacunarse. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Digamos que hay varios factores. Uno, por supuesto, es que estamos empezando el proceso. Todavía hay falta de información. Nosotros identificamos como subred hace unos días cuando empezamos que tenemos un 22% de personas que no asisten aún habiendo sido agendadas y confirmadas telefónicamente.
Ahí hay un llamado a la población a que asista a su cita. Es posible que alguien decida que no quiere vacunarse y es muy importante que nos lo haga saber en el momento del agendamiento, porque eso hace que otra persona pierda la oportunidad de tener esa cita. Eso es muy importante reiterarlo y es, por supuesto, estamos empezando, hay cosas que seguramente tendrán que cambiar en el camino. Sin embargo, en el proceso de agendamiento hemos ido trabajando en conjunto las diferentes instituciones para tratar de tener el mejor proceso posible, agendarlos y que efectivamente el 100% de las personas agendadas asistan, pero estamos notando que hay una parte de las personas que efectivamente, a pesar de haber sido confirmadas, no asisten al servicio. Claro, son varias las razones entonces, falta información, pero incluso el 22% de los adultos mayores que han sido agendados no se presentan al momento de la vacunación. Tengo entendido que cuando eso pasa, directora, también existen unos grupos que van en búsqueda de estos adultos mayores. ¿Eso puede ser así? Digamos, si este adulto vive solo, si no tiene ni siquiera un celular, no se comunican con él. Digamos que ahí hay varias estrategias. Una, por supuesto, es que identificamos que la persona no ha venido, hacemos el llamado telefónico. Otra es que claramente la ciudad ha definido un ejercicio de seguimiento a las personas que tienen baja movilidad, que tienen movilidad reducida o que están en condiciones de abandono. Sabemos que hay una buena parte de la población adulta mayor que tiene esas condiciones y para ello se ha dispuesto un ejercicio que se hace con el resto de la ciudad para poder hacer la vacunación domiciliaria. En este caso, las subredes no estamos manejando esta atención domiciliaria por ahora, pero sí se tiene dispuesto como ciudad que se atiendan en domicilio a las personas que tienen esas dificultades, pero en principio estamos agotando todas las posibilidades para que puedan llegar al servicio donde han sido agendados. Qué importante poder llegar a esos adultos mayores que sin duda son los más vulnerables y son los que en este momento más necesitan esas dosis de la vacuna. Son las respuestas a algunas de las principales dudas de este Plan Nacional de Vacunación que avanza. El reto, sin embargo, pues como lo estamos viendo, es enorme porque, como lo mencionábamos, hay poca afluencia de adultos mayores para vacunarse. Recordemos que Bogotá tiene en promedio unos 170.000 adultos mayores de 80 años y a hoy, según las cifras oficiales, se han vacunado unos 12.000. Y esto, por lo que mencionábamos también aquí con la directora, pues falta información. Y muchas veces, pues esa desinformación termina en que el 22% de los agendados no llegan a esa cita. Es Margaret Raba, ella es directora de gestión del riesgo de la Subred Sur de Bogotá. Gracias por su tiempo, por el análisis. Directora, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Cuídese mucho, muy bien. Que esté muy bien. Sigue entonces avanzando este proceso. Así hacemos una pausa y cuando regresemos nos va a estar acompañando Ricardo Ospina para contarnos qué es lo que tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Seguimos en sala de prensa, saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora el análisis de las implicaciones que tiene la revelación de Noticias Caracol de una grabación efectuada el 1 de febrero del año 2018, aparentemente por el entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, de una conversación que tiene con el ya fallecido ex senador Juan José García Romero, quien había dicho ese mismo día en una cita que pidió privada con el entonces presidente Juan Manuel Santos, que estando el 30 de diciembre en la cárcel La Picota, visitando a su hermano, el también ex senador Álvaro García Romero, condenado por la masacre de Macayepo, había hablado con el ex senador Musa Besaile, y él le había hablado sobre un supuesto complot que estarían fraguando con el ex senador Bernardo El Ñoño Elías, hoy gran ventilador de los dineros de Odebrecht en la política, y también aparentemente con una persona de apellido Benedetti, para involucrar la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en el año 2014 con dineros ilegales de esa multinacional. ¿Cuáles son las implicaciones? Realmente hoy prácticamente no tiene ninguna consecuencia. Primero porque ese día, el 1 de febrero del 2018, Néstor Humberto Martínez envió una carta con la grabación que hizo de la llamada
a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Luis Antonio Hernández, pidiéndole que investigara lo que le había dicho en ese momento Juan José García. El excongresista no quiso ratificar lo que le había dicho en privado a Juan Manuel Santos y a Néstor Humberto Martínez, ni ante la Fiscalía en declaración, ni ante la Corte Suprema. Y por eso lo que se hizo fue simplemente excluir ese audio de la colaboración de Musa Besaile y de cualquier tipo de eventual investigación por parte de la justicia en el caso de la Corte Suprema. Y por eso hace una semana fue entregado a solicitud de la defensa del expresidente Santos en cabeza del exsecretario privado de la presidencia Álvaro Hernán Prada. En la Fiscalía, curiosamente, Néstor Humberto Martínez, siendo fiscal, no abrió ningún tipo de investigación con base en lo que le dijo Juan José García Romero. Y hoy lo único que podría pasar es que esa grabación que fue entregada en las últimas horas al Consejo Nacional Electoral sirviera quizás para una eventual decisión en el sentido de archivar la investigación disciplinaria, o mejor, de tipo administrativo por presuntos ingresos de dinero de Odebrecht a la campaña de reelección de Santos en el año 2014. A opinión de algunos, este simplemente es un hecho que no tiene mayor trascendencia, más allá de lo que intentan en este momento los abogados del expresidente Santos, que es liberarlo de responsabilidades frente a los hechos, aunque será la justicia la que en últimas determine quién tiene la razón. Si hubo un complot para involucrar falsamente a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos con dinero de Odebrecht, o si el punto era una reunión buscando contar la verdad, contar lo que supuestamente ocurrió en ese año 2014. Muchas preguntas todavía. Gracias, Ricardo. Y hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.